Bueno, me llamo Manuel Ramírez Tardaña, soy natural de Alcolea del Río, un pueblo de la provincia de Sevilla. Eh, Emigré en el 1962 al país de Bélgica, concretamente a las minas de Soarbel, donde estuve 3 años y luego pasé a Bruselas, donde he estado hasta mi vuelta a Sevilla. Cuando he vuelto a Sevilla, como inmigrante, sentí la necesidad de fundar esta asociación para seguir ayudando a los inmigrantes que retornan, para poder recopilar las pensiones de los años trabajados aquí. Bueno, Manuel, ¿por qué ha emigrado? ¿Qué era la necesidad? ¿Por qué ha dejado su país de origen? Tuve dos motivos para emigrar. El primero era la parte económica, que en España estaba muy mal la cosa de trabajo y si trabajabas ganabas muy poco. Esa era una de las partes fundamentales y el futuro de mi casa, de mis hijos, ¿no? Luego después la otra era la cuestión política. Y yo he sido un hombre muy inquieto con la injusticia y entonces empezaba a rebelarme en los años 60, empezaba a rebelarme ya contra la injusticia que se cometía con los obreros, etcétera. Y yo vi que, bueno, pues un día iba a dar con la espalda en la cárcel y yo creo que el hombre hace más libre que preso. Y este fue el otro motivo concreto que me hizo irme al país de Bélgica. ¿Qué edad tenía cuando ha dejado Tenía España? 33 años. ¿Cómo ha reaccionado su familia ante la posibilidad de dejar el país? Mi familia lo vio mal porque ellos no comprendían por qué había que emigrar. Entonces ellos se conformaban con lo que aquí había y yo veía que no, que el futuro aquí estaba muy, muy oscuro y que había que emigrar. Entonces no lo vieron muy bien, pero bueno, luego después comprobaron de que habíamos hecho suerte con el ¿no? Y bueno, pues llegaron a aprobarlo, ¿no? Y lo que es mi señora, pues ella lo asimiló rápidamente. Ella, donde fuera yo, pues iba a ir ella. Y ella lo asimiló. Ella nunca me puso cortapisa para que me fuera. ¿Se ha llevado algo en concreto de aquí de España? ¿Cómo? Que si se ha llevado algo de concreto. ¿En el momento de irme? Sí. Bueno, en el momento de irme... Un recuerdo, no sé, algo de España. En aquel momento solo llevaba algo que yo lo otorgué. Fue una medalla que me colgó mi señora en el cuello. Era el único recuerdo y lo acepté porque venía de ella. Yo sabía que, por lo menos en mi criterio, que eso pues podía salvarme o darme suerte, entonces lo acepté, ¿no? Era el recuerdo que de momento llevaba y naturalmente la fotografía de mi hijo y de mi señora, que entonces ya tenía un hijo que tenía 3 años, el que tengo, y claro, pues llevaba como recuerdo las dos fotografías de ellos dos, ¿no? ¿Por qué Bélgica? ¿Había alguna facilidad? Bueno, sí. Amigos, es bueno decirlo porque naturalmente para los emigrantes cualquier país, cualquier puerta que se abriera en aquel momento era buena, pero sin embargo a mí me aconsejaron de que me fuese a Bélgica y me lo aconsejó el que me arregló los papeles. Dicho sea de paso, yo me quería ir a Alemania, pero se me cerraban las puertas, cosas raras, porque la Alemania se iba a todo el mundo y todo el mundo cogía cuando quería, ¿no? Sin embargo, a mí no se me aprobaban los papeles, no se aprobaba nada, entonces tuve que buscarme como se dice, una va para que poderme ir. Este hombre me aconsejó que me fuese a Bélgica porque tenía muchas más ventajas que otros países. Es verdad que se podría ganar quizás algo menos que en Alemania, al cambio, quiere decir, pero sin embargo la facilidad era mucho mejor. A los 3 meses yo me podía reunir con mi familia en Bélgica y además quizás a los 6 o 7 meses podía instalarme como autónomo en cualquier cuestión en Bélgica, ¿no? Entonces, por eso opté, me vi obligado casi a optar por irme a Bélgica, ¿no? Y me alegré bastante porque, bueno, pues me ha ido muy bien con el país en Bélgica me ha ido muy bien, con las autoridades, con
las formas, tanto en mutuas como, en fin, en todo, no tengo queja ninguna, absolutamente, de Bélgica. Quizá habría en algún momento, pero estos siempre ocurre igual, son gente un poco desnortada, ¿no? Un poco, en momentos determinados sentí un poco racismo, pero no racismo de cara por el Estado, ¿no? Sino de cuatro desarmados que siempre no comprenden por qué la migración por qué tenemos que emigrar, ¿no? Y entonces estas personas creían que íbamos a quitarle el pan de sus hijos, y entonces, claro, había un poco de... Pero vamos, eso lo vencimos pronto, y creo que la cosa no se ha dado tan mal a la inmigración. Concretamente en Bélgica hemos tenido, yo creo que mucha suerte, porque es verdad que nos atendieron bien y fueron muy asequibles con nosotros. Hablemos un poco del viaje. ¿Cómo ha sido el viaje? Y entonces el viaje lo hice muy mal, y muy inquieto, muy nervioso, porque me parecía que me iban persiguiendo. Entonces hubo un caso muy gracioso cuando pasamos la frontera, que yo era tan niño en aquel momento y tan desconocedor de las cosas, que cuando pasé la frontera ni me había dado cuenta que habíamos pasado por Irún, pero entre nosotros iba un gitanillo, emigrado también, y me acordé de mi... Cuando pasamos me emocionó, porque fue duro. Cuando pasamos la frontera, pues el gitano dice, ¡ya estoy libre! Ahí sé que hay fascistas. Y entonces yo me di cuenta que habíamos pasado la frontera. Yo dije, bueno, pues yo también puedo gritar ya que soy libre. Pues no grité, pero vamos. ¿El régimen político en España cuál era? ¿El régimen político aquí en España? En ese momento el régimen político de España era como, bueno, pues un régimen fascista, un régimen totalmente acérrimo de la derecha, el régimen que había hecho la guerra en contra del gobierno constituido de la República, constituido por el pueblo. Luego fue un golpe de Estado, fue Franco, y bueno, ya se podía hacer cuenta, el oyente se puede dar cuenta de lo que había. Era una dictadura acérrima, que en aquel momento bastaba que te cogieran un poco entre ojos y te fusilaban, vamos. En el año 62 te fusilaban, todavía en el 63 se fusilan en España, se fusilan personas. Entonces yo salgo de aquí en agosto con una calor horrible, una 45, 50 de calor, y claro, 2 días después me encuentro en Bélgica lloviendo y con la hierba verde. Yo dije, bueno, la gente se preguntaba, ¿esto qué es? Pero está aquí, claro. Y yo me acuerdo que le dije a uno, dije, esta gente se han equivocado. Estos se han equivocado y nos han llevado a la Siberia. Pues, en lugar de llevarnos a Bélgica, nos han llevado a la Siberia, que es donde llueve y tanto, y no. Total que... Y la otra cuestión era cuando nos pusieron de comer. Cuando fuimos a comer nos pusieron, que después fue para mí una cosa muy normal, pero de momento nos pusieron 2 huevos fritos, que parecían estos huevos que venden para los niños, muy blanquitos, y un trozo de mermelada o algo así en el plato, y aquello, claro, nosotros no habíamos comido eso nunca. Y nos quedamos un poco de esto ¿cómo nos ponen el postre antes de la comida? No era la comida, no era el postre. ¿Dónde se alojaba cuando llegó Manuel? ¿Tenía alguna habitación? Sí, el alojamiento era magnífico, eran unas barracas, pero muy bien acondicionadas con su calefacción y camas individuales, muy limpias, había unas mujeres ahí siempre limpiando, y las comidas, bueno, pues las comidas, vamos, lo que eran las camas, eso es extraordinario, ¿no? Las comidas, pues claro, las sentíamos porque no estábamos acostumbrados a aquellas comidas, no estábamos acostumbrados a los potajes, los guisos, y claro, las comidas belgas, pues de momento no, hasta que ya nos fuimos haciendo a ellas. Prueba es de que yo pasaba por un puesto de patatas y hacía así, ¿no? Me tapaba porque... Y sin embargo después yo he comido y soy un patatero de nieto. Cuando llego a Bélgica lo primero que hago es comprar patatas para comerlas, ¿no? O sea que es una falta de costumbre de eso, ¿no? ¿Cómo ha encontrado el trabajo allí en Bélgica? ¿Venía con un contrato ya de aquí de España de la inmigración? Sí,
Cuando yo me voy de aquí, yo llevo un contrato por 3 años en una mina, en la cual era el primer contrato que se hacía a los casados, los que íbamos ya casados, era el primer contrato que se hacía de 3 años. Anteriormente eran 2 contratos de 5 años. Entonces, a partir de ahí, son contratos de 3 años y los solteros llevaban el contrato de 5 años, igual que antes, ¿no? Entonces, el trabajo para nosotros fue formidable. Yo era minero, por lo tanto, todo me extrañó, las comidas y todo me extrañó en verga, pero las minas no me extrañaron. Yo era minero, ¿no? Entonces, yo las minas las asimilé muy bien. La única cosa es que, claro, la mina era una mina muy diferente a la de España en cuanto a mucho polvo, muy secas, y había mucho punchel, mucho polvo, ¿no? Y la otra cuestión era que nosotros, las minas de Sorbet tenían 1010 metros de profundidad. Y claro, eso te inquietaba un poco, ¿no? 1100, es decir, yo trabajaba a 1110 metros de profundidad. Pero en fin, luego después la vida dentro de la mina, pues había de todo. Había sitios muy calurosos, pero te metían refrigeración y podías sobrellevarlo. Y había otros sitios que a lo mejor era frío, en fin, como casi, generalmente todas las minas. Eso sí, muy seca, muy poca agua en la mina. ¿Ha hecho alguna amistad o tenía amistades belgas allí? Sí, bueno, no tantas como debí de hacer. Creo que me dediqué mucho a los españoles y olvidé un poco mi posible integración o más integración con los belgas. Y eso lo percibí más tarde, debido a los problemas, porque aunque íbamos con nuestro pasaporte, nuestros papeles en regla, contratos de trabajo, no fueron todos los españoles así. En el 1963 ya empiezan a llegar españoles a Bélgica con un pasaporte de turista. Eso era vergonzoso para el gobierno español. Da un pasaporte de turista a un señor que iba a buscar trabajo, a errante, cuando en España no se hacía turismo. Tú no podías ir ni a 70 kilómetros a una playa porque no tenías ni coche. Además, que no se conocía el turismo interior siquiera. La gente no tenía posibilidad de arreglar una merienda para irse a la playa. Entonces, los que se iban a la playa eran aquellos que tenían coche, que eran personas de poder, personas de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, claro, ahí empieza mi lucha. Ahí empieza mi lucha porque me tengo que poner, por conciencia, me pongo al frente de esas personas que, bueno, algunos tenían 40 y tantos años, y que ya las minas, los patronos, de las minas, pues ya, como se suele decir en España, ya se le miraba la boca a ver si le faltaba algún diente, ¿no? Entonces, la persona que tenía 45 o 50 años se veía ya negro para encontrar trabajo en la mina. Y si tenía 2 o 3 hijos, más todavía. Entonces, ¿qué pasaba? Que en ese momento empiezan una migración suelta por la parte del Limburgo, por ahí, que andaban, bueno, pues en España te quedas incluso en enero debajo de un puente y no te pasa nada. Pero allí no se puede quedar debajo de un puente, allí primero hay que alimentarse y segundo hay que estar abrigado. Y estas personas pues iban, fíjate, desamparados. ¿Dónde ha aprendido a hablar francés, si es que habla un poquito? Bueno, yo antes decía que no me integré mucho debido a los problemas de los españoles. Es verdad que los españoles tienen muchos problemas, pero a veces pienso que no es verdad todo lo que yo pienso de que no pude aprender el francés. Sin embargo, yo perdí de aprender el francés cuando me hacía falta en aquellos momentos. Porque muchas veces cuando tenía que ir a defender cualquiera a una comuna en Bruselas o en Limburgo o en cualquier sitio, yo me tenía que valer de un intérprete porque yo no sabía el francés. Entonces, si hubiese sabido el francés, yo me defiendo a esta persona directamente, ¿no? Pero fue que, bueno, pues yo lo dejé un poco, yo tenía que haberme puesto a aprender el francés y como que había hasta un par de años más la práctica,
yo hubiese aprendido un francés bastante regular. Sin embargo, pues bueno, pues sí, que sé decir bonjour y otras cosas, pero muy poco. El francés muy por poco. el entorno que tenía, ¿no? Que se movía en un entorno más bien español. Yo siempre procuré yo estaba en un trabajo donde había, por ejemplo, 20 españoles. Y si me enteraba que había una fábrica en tal sitio cual, que había 80, yo me iba allí donde estaba, porque había más problemas. Es decir, este era mi lema. Y el lema, naturalmente, si, no sé, si lo podrían cortar, pero lo tengo que decir, este era mi lema porque yo me había creado una conciencia y una ideología que estábamos para defender a la clase obrera. Y la ideología era el Partido Comunista, que no teníamos otro camino más que defender a la clase obrera y derribar en lo que pudiéramos al régimen que habíamos dejado en España, para que dejara de exportar más carne humana al extranjero, ¿no? Bien, Manuel, ¿cuántos años ha estado en el país de acogida, en este caso en Bélgica? En Bélgica he estado 32 años. 32 años. ¿Tiene hijos, Manuel? Sí. ¿Cuántos tiene? Tengo 2 hijos, una hija y un hijo. ¿Han nacido aquí, allí? Mi hijo nació aquí. Me lo llevé de aquí España, ¿no? Con 3 años, aquí en España. Me lo llevé con 3 años y la niña nació allí, nació en el 64. Y sigue allí, ¿no? La niña sigue allí, en Bélgica, y el niño vino para acá porque el niño fue con 3 años, pero yo me parece que el niño es más andaluz que la Giralda, de Sevilla. Y entonces eso le ha hecho de que venga para acá. Él se ha esforzado para venir para acá y aquí está. Cuando retornaba de vacaciones a España, supongo cada año, o más o menos, ¿no? ¿Cómo le percibían? ¿Cómo le acogían? Bueno, el acogimiento a mí no era malo. El acogimiento era bueno. Yo, teniendo en cuenta que yo sobrellevaba algunas cosas que la gente inconscientemente decían, ¿no? Cuando llegaba y te decían, ya están aquí los belgas, ¿no? Bueno, pues yo sobrellevaba eso porque era casi razonable que dijeran, te pusieran ese sinónimo, ¿no? de belga. La gente sabía que yo no era belga. Entonces, por otras cuestiones, pues no. Hombre, el choque mayor ha sido después, cuando yo vuelvo. Definitivamente. Y siento la necesidad de fundar esta asociación, la Asociación Sevillana de Migrantes Retornados. Entonces sí hay un choque. Y hay un choque porque no nos comprende. Las entidades, por ejemplo, las mutuas, recuerdo que en una ocasión pedí una reunión con la mutua para procurar de estar muy cerca de ellos porque nos tienen que facilitar papeles. Y me acuerdo la mutua, la Seguridad Social. La Seguridad Social. Me acuerdo la respuesta o una de las palabras de la señora directora. Me dijo, bueno, cuando le expliqué lo que nosotros hacíamos y tal, me dice, bueno, ustedes lo que intentan es suplantar a la Seguridad Social. En fin, se me cayeron los palos asombrados cuando sentí eso. Una señora directora, ¿cómo puede pensar de que una pobre entidad de esta pueda suplantar a un estamento del Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos más o menos, pero bueno, finalmente nos aclaramos y de alguna forma nos sirvieron algunas veces. ¿Le consideraban como extranjero, aún estando en España, en su país? Bueno, ha habido focos, si no te han dicho, por lo menos a mí, pero sé de otros que han dicho, bueno, pues váyase usted allí que le arreglen allí las cosas. Mal hecho porque hay que decir, de paso, que gracias a las asociaciones que están formadas en España, a todo lo largo de la península, la Seguridad Social se ha tenido que apretar el cinto, la cintura, y ponerse al día. ¿Cuándo y por qué motivo retorna definitivamente aquí a su país? Bueno, yo retorno a mi país porque... ¿Se jubila ya? ¿O? Me jubilo, mis hijos tenían más ganas que yo volviera que yo. Mis hijos me aconsejaban, vete papá y hijo. Y bueno, yo tenía mucha ganas también de volver y eso hace de que vuelva inmediatamente que pude, ¿no? A pesar de que estuve retenido 2 años allí, pero en fin, volví para acá inmediatamente.
La otra cuestión es que yo durante los 32 años que estuve en Bélgica, lo digo muchas veces así como eso, me acostaba durmiendo, mirando para España, ¿no? Es algo que no puedes olvidar, es algo que lo llevas puesto y estés en la bañera, estés durmiendo, estés donde estés, estás con el pensamiento en tus cosas, en las cosas que tú dejaste, en tus folclores, en tu arraigo, en tu lengua, en tu puntualidad que tenemos aquí en Sevilla, en Andalucía. Entonces eso hizo que yo me volviera a España. Yo recuerdo, recuerdo que una vez me hicieron una interview la radio sueca de Suecia y entre tanto me hizo una pregunta y me dijo: ¿dónde le gustaría a usted morir? Es una pregunta dura y le dije: yo en mi pueblo. ¿Y por qué? Digo: para que me enterraran en mi pueblo. Y explica usted por qué. Digo: yo he ido aquí a algunos entierros y las cajas se meten en agua. Aquí está el agua a 25 centímetros y me entra un frío que no veo. Digo: yo me gustaría morir en mi pueblo y que me enterraran allí, porque allí hay que pegar barrenos para hacer los hoyos. Un saquito. ¿Has retornado a su ciudad? ¿O a su ciudad natal o a otra ciudad? No, he retornado directamente a Sevilla porque yo soy un seguidor de todas las cosas de Sevilla. Sevilla me gusta mucho, me encanta. Me vine a vivir aquí, ahora no vivo aquí, vivo en el pueblo, por circunstancias me he tenido que ir al pueblo, circunstancias de enfermedad y tal de la mujer, porque allí está más cerca de las vecinas y aquí en la capital, pues claro, en un piso no es igual, ¿no? Entonces, y sobre todo por mi trajín, que yo no dejo de hacer cosas y tal, en las oraciones, y entonces, claro, eso me ha hecho de que yo tenga que irme a vivir al pueblo, a 45 kilómetros de aquí, en Villanueva del Río Mina. No es mi pueblo, pero vamos, es el pueblo de mi mujer. ¿Qué tipo de dificultades o problemas ha encontrado a ese retorno? Bueno, he encontrado a este retorno ese problema de llegar y encontrarte en cualquier sitio una cola enorme para arreglar un papel y después de llevar 2 horas llegar allí y decirte que no entienden o que eso no es allí y marearte. Eso hoy se está arreglando algo, bastante, pero al principio era catastrófico porque tenías que, para arreglar un papel o para irte sin arreglarlo, tenías que andar 3 o 4 oficinas después de esperar media hora en cada cola. Entonces eso sí que era una tralla enorme en la cual pasé muchos sofocones y me afrenté mucho aquí a la gente, ¿no? Sigue activo, ¿no, Manuel? Sigue activo. Sí, sigo activo, todavía no me he jubilado en este camino, no me he jubilado, me encuentro muy bien y sigo activo porque, en primer lugar, porque me encuentro bien y creo que no debo pararme, y en segundo lugar porque creo que lo que hago me parece que es justo, que es digno de seguir adelante y de seguir haciendo el bien por la gente, ¿no? Y conseguir aquello que le pertenece y que de alguna forma no se lo otorgan o se lo niegan. ¿Alguna vez retorna al país de acogida? ¿Siente nostalgia por ese país? Sí, sí. ¿Por qué motivo? Sí, porque, bueno, pues siento nostalgia porque te has creado allí. Yo decía antes que no creé los suficientes amigos, pero has creado un roce con gente, una amistad, estás adaptado a ciertas costumbres, ciertas cosas, porque has estado muy cerca de ellos, porque has convivido con ellos, y sobre todo porque, bueno, dentro de esos más o menos amigos, yo he tenido un buen amigo que me lo encuentro a los 2 meses de estar trabajando en la mina. Era un François, se llamaba. Este muchacho estudiaba ingeniería y trabajaba de cheporrión en la mina. Ya tenía unos estudios. Y bueno, pues él estudiaba español y hablaba el español muy... Y yo le ayudé mucho, incluso le facilité libros de aquí desde España, los pedí y tal, y entonces hicimos una amistad enorme. Y este hombre pues era extraordinario. Entonces, claro, muchas veces cuando la gente dice es que los belgas, es que aquellos que los españoles, hay que tratar a todo el mundo. Y entonces ves que en todos lados hay gente con corazón
y sin corazón. Y este era un hombre que, bueno, un chaval extraordinario, humano, extraordinario, asequible, servicial, pendiente de los problemas de los inmigrantes, incluso de los inmigrantes que no éramos belgas, que éramos inmigrantes. Yo no sé si daría tiempo a contar como anécdota, ¿no? Algo que me pasó con esta cuestión, ¿no? Sí, hay toda una serie de cosas que podríamos destacar esta mañana. ¿Tiene miembro de su familia allí todavía? En Bélgica. Tengo miembros de mi familia, hay como mínimo 4 de la familia. Luego hay otras familias que no son, si quieres, familia. Son familias de mi nuera, por ejemplo, que nos hemos tratado muchos años y que, bueno, pues somos como una familia más. Pero familia tengo 4, tengo 2 nietas, mi hija y mi yerno, que, bueno, como dice ella, es muy española también y quisiera venirse para acá, pero ella dice, bueno, yo como tú, papá, cuando me jubile, nos iremos a España. Pero claro que sí que hay allí. ¿Qué quiere transmitir de su experiencia de toda esta inmigración a sus hijos, a sus nietos? ¿Qué podría transmitirle? Yo a mis hijos, que ya de alguna forma son inmigrantes, porque ahí hay una cuestión. Hay niños que han ido a Bélgica muy pequeños o que han nacido en Bélgica. Y ellos dicen, yo no soy inmigrante. Bueno, tú eres inmigrante. Hasta cierto punto que se han ganado algunas partidas, tú eras inmigrante. Pero se han ganado, se ha luchado y se han ganado. Entonces yo lo que quiero transmitir que a ver si es posible que cojan conciencia de que eso se ha pasado. Por ejemplo, eso ya quizás no exista, no lo sé porque no lo digo allí. Pero por ejemplo, mi hijo estudia fisioterapeuta y cuando termina con esa ganas, con esa fe de dar lo que había estudiado, de empezar a hacer algo por lo que había estudiado, escribe a todos los hospitales de Bruselas para poderse colocar y en todos sitios le pusieron la pega de que no era español. Que no era belga. O sea, que no era belga, que era español. Entonces, claro, le transmitían, pero cuando llegaba la carta de identidad, pues usted es español, no, usted lo que es bien. Entonces él se puso negro y tuve que montarle un gabinete aparte para que pudiera trabajar. Bueno, eso es duro, eso es duro. Es duro porque después de que tú has trabajado 30 años, has pisado todo, eres un belga más, y que te pongan esa cortapisa, claro. Pero yo creo que eso, no sé, pero creo que eso se ha vencido. Eso quiero darlo como experiencia porque no es tan fácil. Y que no crean los que no son inmigrantes, que puede tocarme a mí, a alguno de mi familia, que mañana tengan que ir, que van a encontrar con esas cosas y que hay que luchar por esa libertad y que tengan en cuenta lo que luchamos los demás y lo que pasamos relativamente los demás, ¿no? ¿Habla con ellos de este problema de la migración? ¿Son conscientes sí, quiero de terminar con mis hijos. Yo a mis hijos no tendría que aportarle muchas cosas de experiencia porque yo siempre le inculqué lo que creí que debiera de hacer. Le inculqué de que ellos eran españoles y que eran inmigrantes. Y que lo que yo había sufrido en la migración o otros podían sufrirlo ellos en sus carnes o en un futuro otras nacionalidades, otras épocas, otras personas, ¿no? Entonces que había que ser solidario con esta gente que emigran de un país para otro, que no emigran pues mira, yo siempre le decía a mis hijos, yo no he venido aquí a aprender el francés, porque si hubiera tenido posible, lo hubiese aprendido en España. Aquí he venido a trabajar, a situar la mejor vida para vosotros y para un futuro para la casa, para todos, ¿no? Entonces, eso se lo he inculcado yo. Quizás mis nietos ya sea diferente porque, claro, tengo 2 nietas que son belgas. Es decir, dicen ellas, son españolas pero que son belgas, han nacido allí. Y claro, todos ellos conviven con su padre y con su madre, que hablan 4 palabras en francés, en español, y los demás se ven obligados también a hablar el francés. Entonces, claro, eso va un poco retirando ese ahínco de español, ¿no? Ellos se sienten más belgas. Es muy significativo que un día, pues, de broma, yo le dije a mi nieto, el que tengo aquí,
Le dije, bueno, es que los belgas son la puñeta, ¿eh? Y me dice, abuelo, no olvides que yo soy belga. No olvides que yo soy belga. Pues, lleva razón, ¿no? Y se lo dije de broma, porque yo no tengo nada que decir. En fin, de picular de los belgas, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas que a los nietos, pues sí, en medidas que yo pueda, les diré que no olviden de que su abuelo fue belga, fue migrante en Bélgica, y que si sus padres tienen un futuro, han tenido un futuro y han tenido unos estudios, fue porque su abuelo se sacrificó y se fue de su país natal a otro país donde pudo ganar esa felicidad para mis hijos, para sus padres y para ellos en el futuro.